Entonces, aquí está justamente la respuesta de la pregunta que estaban haciendo acerca de por qué, por qué se le llama ley, ¿no? A causa del gran contenido y significado de la palabra Torá en las obras de autores israelíes, se opta por no traducirla a otros idiomas, aunque sin lugar a dudas la decisión editorial de quienes nos dieron la Septuaginta de traducirla como nomos, ley, sigue modelando el pensamiento teológico práctico de judíos y cristianos. ¿Ve? O sea que la idea de que solamente esos libros son libros de ley, ¿no? Viene de esa traducción, ¿no? Como todas las versiones de la Biblia al español se han traducido como ley en la Biblia, bueno, no hemos podido modificar esta traducción, pero se ha optado por incluir una nota de pie de página cada vez que aparece la palabra Torah con referencia a las Sagradas Escrituras. Bueno, eso es en cuanto a la Biblia que ha hecho Moisés Chávez, ¿ya? Otro de los detalles que sí pone acá es que dice el contenido de la Torah o Pentateuco antes que normativo es totalmente narrativo en Génesis, porque Dios también modela nuestras vidas mediante sus enseñanzas impartidas, ¿no? Mediante historias, ¿no? Historias cortas o historias. Se puede decir con seguridad que el género literario y la historia cortas de hebreo, Sipur Kassar, es el primer recurso didáctico de Dios como maestro, ¿no? Eh, Luego dice acá, bueno, de todo, ¿no? Del Éxodo tenemos por igual narrativa, algo de normatividad, instrucciones para la construcción de tabernáculos y sus acciones y sus accesorios. El material normativo está concentrado en Levítico y Números a manera de instrucciones rituales. El libro de Números está intercalado el material instructivo con la narrativa histórica y el Deuteronomio, material instructivo y normativo que combina y adquiere forma homilética, porque son tres predicaciones, ¿no? En una estructura literaria de discursos de exhortación, ¿no? Acá está el concepto de Pentateuco. Por eso que yo les hice leer los 8 primeros, la- estas 8 páginas, porque están derivadas, está ahí en el documento, ¿no? Sol, tú lo has leído, ¿no es cierto? A ver, está por ahí Sol. Ah, me parece que no está, no la veo. Se nos fue, debe haber tenido problemas con el internet. Siempre los hermanos de Piura tienen ese problema. ¿Alguien más ha leído, ha hecho lectura de este libro o de esta parte? Recuerde que este libro les he dejado como lectura, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Está en el sílabo, las páginas y todo, ¿no? Muy bien. La etimología de la palabra Pentateuco ahora, aunque se hayan usado 5 rollos y 5 estuches, también nos conduce a la evaluación de los 5 primeros libros de la Biblia como una unidad literaria y no como libros independientes uno del otro, ¿no? Hay una unidad literaria. Casualmente la expresión hebrea que se traduce Pentateuco, ¿ya? Que vendría a ser en hebreo Hamishá Humeshei Torah, ¿no? 5 quintas partes de la Torah. En otras partes, la antigua tradición judía consideraba en realidad los 5 primeros libros de la Biblia como una sola unidad dividida en 5 partes, solo por razones prácticas, para ser contenida cada parte en un rollo de dimensiones convencionales. La, la misma etimología de la palabra Pentateuco revela que desde temprano en la tradición judía se consideraba estos libros como una unidad literaria cerrada o sellada. Jamás en el pasado se escribió la existencia de un hexateuco, o se concibió, ¿no? Como se llama una supuesta unidad de 6 libros que incluye el libro de Josué, criterio que tiene
la teoría de la alta crítica, ¿no? De las escuelas de crítica literaria, ¿no? Hay esa idea, y hay inclusive un padre de la iglesia que también plantea esta idea del exateuco, ¿no? Pero que no, si uniéramos Josué, entonces ya el propósito o digamos todo el sentido del Pentateuco se perdería, ¿no? Ujú. Y también habla de la Torá y la Biblia hebrea, o sea, está hablando aquí del Nevi'im y el Ketuvim. Según la perspectiva más difundida, la Torá es un cuerpo de literatura que narra la historia desde la creación de la tierra hasta la muerte de Moisés en la antesala de la conquista de Canaán, la tierra prometida. Sobre la base de la Torá se fue formando otra colección y biblioteca que abarca tanto la labor historiográfica como la síntesis de la labor homilética de los profetas de Israel. El producto editorial es la segunda parte de la Biblia hebrea, conocida como Nevi'im o los profetas. Y también sobre la base de la Torá se forma la tercera colección de la Biblia hebrea, conocida como Ketuvim o escrituras, o como se llama en griego, Haya, Grafá o Agiógrafa, que se traduce Sagradas Escrituras. En el siguiente gráfico dice la flecha de abajo para arriba muestra la secuencia de la producción de la Torá, los profetas y las escrituras. La Torá no solo es fundamento escritural, sino también el corpus literario más antiguo, y por lo que el gráfico se ubica en el estrato inferior a la manera de gráficos estratificados de la arqueología. Ahí está, ¿no? O sea, primero Torá, luego profetas y luego se escrito, ¿no? Así estaría compuesto lo que conocemos como el Taná o texto hebreo o Sagradas Escrituras. En un sentido, Sagradas Escrituras se refiere a esta parte de la Biblia, ¿no? No hay en ninguna parte, y aquí de repente va a aparecer una herejía eso, pero no hay ninguna parte de la Biblia que se le llame al Nuevo Testamento Sagrada Escritura. No hay. Cuando hay referencias en el Nuevo Testamento a las Sagradas Escrituras o a las Escrituras, se refieren a esta parte, ¿no? A este documento compuesto de Torá, profeta y escritos, ¿no? Ley, profetas y escritos. A eso se está refiriendo. La iglesia es la que le va a dar a partir del proceso canónico y estableciendo el Nuevo Testamento, también lo va a considerar como Sagradas Escrituras. La iglesia, así que el cristianismo toma y asume el Nuevo Testamento como Sagrada Escritura, tan igual que el Antiguo Testamento. En cambio, en el mundo judío, en el mundo hebreo, no es así, ¿no? El Nuevo Testamento no es considerado Sagrada Escritura para el judío, ¿no? Solamente el Tanakh y en el caso de la tradición de la Torah oral, el Talmud, ¿no? El Talmud, ¿no? Y específicamente la parte del, eh, de la parte principal, ¿no? Que compone el Talmud, ¿ya? Que es la Mishnah, ¿no? La Torah siempre fue considerada la más antigua y la más importante y en cierto modo la más sagrada de las tres colecciones que forman la Biblia hebrea. ¿Ves? Es la base y es la más importante de las tres, ¿no? Por remontarse a los días de Moisés, a los tiempos en que empezó a difundirse en el mundo antiguo el sistema de escritura alfabética, la más grande contribución de los pueblos de Canaán a la civilización es la escritura, ¿no? Que viene de los fenicios. La Torá fue originalmente escrita en sistema alfabético. Esto condujo a que inclusive sus letras fueran consideradas sagradas y contadas con cuidado, de modo que en la transmisión no se omitiera ni se añadiera nada. Así que ese creo que es el sentido que tiene este, eh, en este caso la escritura, ¿no? Y de hecho que hay una tradición que habla acerca de lo sagrado
de la escritura y del hebreo, ¿no? Por eso lo tenemos ahí, ¿no? Ahora, algo más que menciona acá, dice, los libros eran identificados y conocidos por la primera o las primeras palabras importantes, nombres o verbos. Eso era antiguamente así, ¿ya? O sea, tomaba el nombre, ¿no? Con las palabras que empezaba el texto, ¿no? Lo que se conoce con el nombre latino de incipit o encabezamiento. Eso está en las escrituras acadias, en la escritura silábica cuneiforme. Por ejemplo, el caso que ya mencionamos, ¿no? El Umelich, ¿no? El Umelich, ¿no? Son las dos primeras palabras que dice en cuanto a lo alto, cuando en lo alto, ¿no? Cuando en lo alto. De esa manera ocurre también en la Torah, ¿no? Entonces, Bereshit es en el principio, ¿no? ¿No? Formado por la preposición be, en y reshit, principio. Significa en el principio. El segundo libro es el Shemot, que significa nombres. Estos son los nombres. El tercero, Vaikra, que se llamó, el Señor llamó a Moisés, ¿no? El Señor llamó. El cuarto libro es el número que habla del desierto, Bemidbar, en el desierto, ¿ya? Y porque dice que el Señor habló a Moisés en el desierto, ¿no? No fueron tomadas las palabras del Señor y Moisés porque aparecen en toda la Biblia. Además, en el primer caso hubiera equivalencia a tomar el nombre de Dios en mano. Además, el título de Biblia se refiere al contenido de este libro, cuyo escenario es el Sinaí. Y el quinto es el nombre hebreo de, del libro de Barín, palabras. Estas son las palabras que Moisés habló a todos. Eso es el Deuteronomio, ¿no? En cambio, en cuanto a los nombres en español, Génesis, los editores de la Septuaginta vieron el primer libro tratado de los Toldok o Toledot o tratado de los orígenes de la tierra, ¿no? O de las generaciones, como aparece también, ¿no? Orígenes o generaciones, ¿no? Eso es Toldok o Toledok. De ahí aparece el apellido Toledo, ¿no? Toledo. De los orígenes de la tierra, de la humanidad, de las naciones y del pueblo de Israel y le llamaron Génesis, que traduce el término clave Toledo como orígenes. ¿Ya? Génesis significa origen o principio en griego. Se le puso eso como el segundo libro que empieza narrando la historia de la salida de los hijos de Israel de Egipto y los editores de la Septuaginta lo llamaron Éxodo, que significa salida. Levítico, el tercer libro, contiene instrucciones para los sacerdotes levitas, lo llamaron Leviticón, que se traduce relativo a los levitas. Números, el cuarto libro destaca las estadísticas, así que los de la Septuaginta le llamaron en griego arigmí, números, de la cual deriva aritmética, ¿no? Y Deuteronomio, ya el quinto libro que en hebreo, en griego es Deuteronomio, se debe a la mezcla a la naturaleza de este libro en cuanto a la reformulación de la Torá, o se presenta como una nuevamente, ¿no? Para una época de historia que es posterior al Éxodo. El término deriva del griego desteros o segundo y nomos ley. La Septuaginta traduce la expresión hebrea Misneja Torah, que aparece en Deuteronomio, que indica que el libro es una reformulación o adaptación de la Torá para la época. Siguiendo la pauta hermenéutica, los editores de la Septuaginta, Deuteronomio 17-18 se debe traducir mejor. Y sucederá que cuando se siente en el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un rollo de pergamino esta reformulación de la Torá, del original, que está a cuidado de los sacerdotes levitas, ¿no? Muy bien, así está en el asunto, ¿no? Eh, Aquí está entonces, bueno, estos son los 5 libros que en general vamos a ir otra vez al Génesis para
para ir terminando esa parte que nos falta. Um, Ahora vamos a ir luego. Bueno, ya decimos que se le conoce como Bereshit, ¿no? En el principio. El libro Génesis es un texto que narra la historia de la humanidad, su interés es descubrir los acontecimientos que tienen que ver en forma directa con el plan de Dios en su obra redentora. Comienza considerando a toda la humanidad en los primeros capítulos y termina con la descripción de la familia hebrea en los pasajes finales, resaltando los patriarcas. Nos habla del origen de la creación en Dios y su propósito para la humanidad, que ande por sus caminos y le sirva. Muy bien. A ver si vamos a hacer para que participe. Bueno, nuestras hermanas se fueron porque Zully tampoco está y Sol. A ver, alguien que no haya participado. Adrián, ¿estás? Sí, pues dígame. Buenas noches. Buenas noches. Lee el siguiente párrafo, donde se trata, luego los 3 puntos y el siguiente párrafo. ¿Ya? Léelo tú. Ok, profesor. Trata de asuntos que trascienden el campo de la ciencia. Su tema es que el hombre llega a tener conciencia de tres aspectos. Uno, conciencia de su existencia como ser total pensante ante la presencia de Dios. Dos, conciencia de su dependencia de Dios. Y tres, conciencia de su responsabilidad para sí mismo. Es un libro de principios religiosos escritos mucho antes que las modernas investigaciones científicas. Usa lenguaje y expresión común de su época. Su narración del principio del progreso en la creación concuerda con los estudios de la ciencia moderna, de lo inferior a lo superior, anticipándose miles de años a las teorías modernas. La verdadera ciencia no tiene conflictos con las verdades bíblicas. Muy bien. Entonces, gracias. Eh, eh, este libro trasciende en cuanto a su tema al campo de la ciencia. Algo más teníamos que añadir a este pensamiento, porque esto yo lo escribí hace años y había puesto aquí que se había adelantado o anticipado años a las teorías modernas. En realidad, uno aplica algunas cosas y algunas cosas coinciden y otras no, frente a la ciencia. Pero como la ciencia es cambiante, porque la ciencia no es exacta en tanto que hay normas y leyes que hoy día rigen, ¿no? Los principios científicos, pero que esto está siempre en un constante avance y desarrollo y va a venir otras propuestas y al final no, lo que hoy día pensamos pues va a ser superado por otros pensamientos y descubrimientos o normas que se van desarrollando, ¿no? Entonces, lo que hoy día tiene valor para la ciencia, dentro de 20 años ya no sirve o no va a servir, porque ya no es la ciencia tal como eso, sino ya está 20 años, 30 años, ¿no? En avance, ¿no? Entonces hay diferencia. Igual acá hay un pensamiento, decimos religioso en un sentido, ¿ya? Pero que tiene que ver con una cosmovisión de esa época, donde hay también, de hecho, una visión y una cosmovisión del mundo diferente y que corresponde a ese mundo, a esa tierra, a ese tiempo. Algunos, por ejemplo, hoy mirando el texto y buscando resultados con el texto y haciendo uso del método literal, o sea, mirando a la Biblia tal como está, sin su contexto, su historia y todo lo que nosotros estamos mirando aquí, hacen leer a la Biblia cosas que no dice. Por ejemplo, resaltan esa idea de que la Biblia dice que la tierra no es redonda, sino es plana. Y nosotros debemos entonces creer que la tierra es plana porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia lo dice,
¿Dirá la Biblia eso? Si nosotros tenemos una lectura bíblica de corte literalista, claro, vamos a sacar esa conclusión. Sí, la Biblia lo dice. Pero cuando la Biblia dice eso, hay que marcar también ahí un detalle y ver y ir al contexto. ¿Cómo se pensaba? ¿Cuál era la forma de mirar el mundo de esa época? ¿Mm? Entonces, no es solamente porque la Biblia dice o la Biblia afirma o hay algo así como eso. Eh, es más que eso, ¿no? Y necesitamos entonces mirar que el mundo de la Biblia, su contexto, pues tenía una idea acerca del mundo, ¿no? Que no es la misma visión que nosotros tenemos hoy, ¿no? Había que entonces asumir cuál es esa forma, cómo es que se pensaba en ese mundo, cuál era la forma, ¿ya? Y aquí vamos a mirar un ratito, les voy a mostrar aquí justamente esa visión del mundo que viene del Antiguo Testamento. Miren acá. Esta es la cosmovisión del pueblo de la Biblia, es decir, de los semitas y también, por supuesto, del mundo hebreo. Aquí está el primer cielo, ¿no? Donde estamos nosotros, aquí está, sería la tierra, y esta tierra es plana, ¿no? Así como la ven, ¿no? Plana. Aquí a los costados estaban el mar y venían pues los abismos, ¿no? Esa es la idea que se tenía antiguamente, se creía que había monstruos ahí, ¿no? Entonces, por eso que en cuanto a los barcos se les daba una distancia que debían tener y que no llegar a este abismo porque ahí entonces se iban a perder, ¿no? Esa era la idea que se tenía en esa época. El inframundo o el Sheol estaba aquí abajo, ¿no? El mundo infraterreno era el lugar de los muertos, o la morada de los muertos, y acá estaban las columnas de la tierra, ¿no? Las columnas de la tierra y las columnas de los cielos también. Luego el firmamento es el segundo cielo acá, porque este era el primer cielo que está acá en la superficie. Luego el segundo cielo donde está el sol, la luna y las estrellas, y donde también estaban pues las nubes, y donde venía la lluvia, y estaba también las aguas superiores, o lo que también se llamaban, ¿cómo llaman? Eh, creo que la traducción aparece como el lugar donde estaba pues las aguas, ¿no? ¿No? Como, no diríamos un acueducto, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? Como una represa, ¿no? Que estaba arriba, esa es la idea que tenía. Y el tercer cielo es la morada de Dios, ¿no? Que está más allá de todo esto, ¿no? Ah, de paso, todo esto estaba, digamos, limitado, ¿no? Con una cúpula, ¿no? Semicircular, ¿no? Que estaba, digamos, formada de una capa de acero, ¿ya? De una capa de acero, digamos. Por eso le llaman a uno, a esta parte le llaman, em, ¿cómo llaman? El espacio sideral. No sé si ustedes saben por qué, porque hierro es sideros en griego, ¿no? De ahí, pues, que la fábrica donde se crea el acero se le llama siderúrgica, ¿no? La siderúrgica. Yo recuerdo haber visitado la siderúrgica de Chimbote. Creo que ya no existe, me parece. Pero yo la conocí, un pastor trabajaba ahí y cuando me invitaron
a dar una conferencia hace muchos años atrás, más joven, sí, por supuesto, y me invitó a visitar la siderúrgica, ¿no? De cómo se hacía el acero y todo eso, ¿no? Bonito, una linda experiencia fue eso. Bueno, entonces, esta bóveda celeste, ¿no? Esta bóveda celeste, entonces, estaba limitada por una capa de acero, ¿no? ¿No? ¿Ya? La capa del el sideros, o sea, el espacio sideral. Bien. Aquí también está otro cuadro que es parecido, ¿no? Y que la Biblia no marca, pues así aparece el mundo de la Biblia, ¿no? Este, en la Biblia, para redundar. Entonces, el asunto está en que si nosotros optamos por una postura de ese tipo, nos vamos a ir fuera del contexto de nuestra época, porque ahora se ha descubierto, bueno, no ahora, ¿no? Si hace muchos siglos atrás, y desde el mundo de la época de Ptolomeo, más o menos, de ahí, se creía que el mundo era redondo, ¿no? Y que los planetas giraban alrededor. Claro, habían dos teorías. Una, la teoría heliocéntrica que viene desde Hipatía, ¿no? Que fue torturada, de paso lo mataron a ella, a esa científica, y que después más adelante toma Galileo, ¿no? Y Copérnico, ¿no? ¿No? El sistema heliocéntrico, ¿no? Que no es circular, sino es como una elipse, así, ¿no? ¿No? Y que los planetas van dando vueltas alrededor del Sol, porque la idea en la Biblia, la idea que nos da la Biblia, no es que la Biblia dice eso, sino la idea que había y que en la cultura de esa época había, es que el centro del universo era la Tierra, ¿ya? Y giraba, quienes giraban era el Sol y la Luna alrededor del Sol. Esa era la idea, ¿ya? ¿Y esa idea de dónde viene? De la Biblia, de una, de una lectura literalista de la Biblia. De paso, esa idea es la que defendió la Iglesia de Roma, ¿no? Por muchos siglos, en la Edad Media, eso fue la idea, ¿no? Que el mundo era el centro del universo, porque la Biblia dice que la tierra es estrado de los pies de Dios. Entonces, es el trono de Dios, debe ser el centro del mundo, del universo, ¿no? Ay de aquel que creía todo lo contrario, que dijera otra cosa, sentencia de muerte, ¿no? Castigo. Así, por muchos siglos, se trató a la gente y la gente pensó así. Colón no pensó de ese modo, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque si Colón hubiera creído de esa manera, creo que no hubiera hecho el viaje pensando que sus barcos se iban a hundir, ¿no? Llegaba al límite y ¡boom! Se iba a caer y los monstruos se lo iban a comer a ellos. ¿Ya? ¿Qué hizo con ese viaje Colón? Pues destruyó ese mito, destruyó el mito de los abismos del mar, ¿no? Sino que descubrió que sí se podía hacer ese viaje en círculo, o sea, uno salía a este lado ¿ya? Y podía viajar y volver por el otro lado. Esa era la idea de él, ¿no? ¿No? De que viajando así iba a llegar hacia el otro lado de la Tierra. No estaba equivocado Colón. El equívoco de él es que cuando llegó a esta tierra, él pensó que había llegado a las Indias. O sea que su teoría se había cumplido, pero no, él no se dio cuenta de que antes de las Indias había otro territorio, ¿ya? Y a ese territorio que él no había captado, no conocía, llegó, ¿no? Entonces era el territorio que corresponde a nuestras tierras, ¿no? ¿Ya? Si no estuviéramos nosotros, seguro pues que él hubiera llegado a las Indias dando la vuelta como si nada, ¿no? ¿No? Pero en fin, así es el asunto, ¿no?
nos vamos dando cuenta entonces que la Biblia no tiene, ni contiene, ni es su interés hablar de ciencia, ya como algunos tratan de plantear la idea, ¿no? De darle entonces fuerza o carácter científico a la Biblia. Eso no tiene ese sentido, ¿ya? Más bien, en el Génesis lo que encontramos es tres cositas que ahí quiero que hacer énfasis, y eso lo he marcado yo y de paso estoy viendo, mirando esto, y ese pensamiento no lo encontré en ninguna parte. Es parte de mi cosecha. Ah, entonces, tres aspectos o tres que hay que tomar en cuenta, ¿no? Conciencia de su existencia como ser total pensante, o sea, el hombre tenía que llegar a tener conciencia de tres aspectos, dice, ¿no? Conciencia de su existencia como ser total pensante, ¿no? Ante la presencia de Dios. Un ser pensante, ¿no? Conciencia de su existencia, conciencia de su origen, ¿no? Conciencia de su dependencia de Dios, porque el hombre se origina en Dios y tiene que depender de Él. No es independiente, no es autónomo, no es un ser, ¿cómo diríamos? Eh, este, eh, sin autonomía, ¿no? Es un hombre sin autonomía, es dependiente de Dios, ¿no? Entonces, esa falsa autonomía de que el hombre puede hacer lo que quiera, ¿no? Al final, el creador le va a pedir resultados, ¿no? Tres, conciencia de su responsabilidad para sí mismo. Es el otro lado, ¿no? La responsabilidad para sí mismo y también para su prójimo, porque es lo que plantea también la Biblia, ¿no? Y no solamente para el prójimo, también para su entorno. O sea, se amplía el asunto de esa responsabilidad. Responsabilidad consigo mismo, responsabilidad con su prójimo y responsabilidad con su entorno, con su mundo, ¿no? Tres elementos que debe tomar en cuenta, ¿no? Eso implica también entonces cómo estamos haciendo sociedad, de qué manera estamos haciendo humanidad, de qué manera se forjan los pueblos. Y la verdad que si uno mira, el hombre no ha cumplido y no está cumpliendo y se equivoca y se sigue equivocando, ¿no? Bueno, vamos ahora al otro lado acá. Eh, Algunos dudan que Moisés sea el autor. La crítica modernista sostiene que es una obra compuesta con diferentes fuentes, en especial de cuatro documentos. La tradición hebrea y cristiana dice que el autor es Moisés, que usó documentos antiguos existentes en sus días. Escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. La época en que se escribió está entre 1400 y 1240. El idioma es el hebreo arcaico y es posible que su composición fue en el desierto. Moisés recibió esta revelación mientras estaba en el monte Sinaí en el desierto. Esto ha sido, toda esta historia pues fue de insumo y de seguro que bueno, si bien esta historia viene de 1400, 1200, eh, llegó a su término más o menos en el 700, 800 antes de Cristo, ya se tenía este texto, ¿no? Y Josías es el que descubre el texto de la ley, ¿no? Lo reedita, ¿no? Y su formación final posiblemente haya sido en la época después de la cautividad, ¿no? A la vuelta de cautividad. En cuanto a esto de los documentos, ya no lo he planteado, pero ustedes si quieren pueden hacer un trabajo acerca de las teorías documentarias o las hipótesis documentarias, ¿ya? Del Pentateuco, ¿no? Estas teorías y estos documentos
En la época que yo estudié, eso estaba, bueno, ya estaban pasando, ¿eh? Ya habían sido superados, pero todavía en los seminarios seguía esto como una norma, ¿ya? Y a partir de ahí, entonces, conocemos que esta teoría de las fuentes, ¿no? Tiene en especial cuatro documentos. No es que haya, no existen los cuatro documentos, sino que la teoría habla de cuatro documentos al analizarse el texto, ¿no? Entonces está el documento E, que le llaman, que es el eloísta, el documento J, que es el jehovista o yavista, luego está el documento P, que es el documento sacerdotal, ¿ya? P es de priest, en inglés, sacerdote, y la fuente deuteronomista, ¿no? De estas cuatro, el sacerdotal y el deuteronomista sí son mucho más convincentes, ¿no? Que los demás, ¿ya? Pero como digo, ya estas teorías han pasado, ya no tienen mucho peso, por eso que no lo he puesto. Entonces, podemos trabajarlo como una referencia, ¿no? Que de paso, en este documento que tengo acá sí lo planteo, acá está, ¿ves? Paternidad literaria, acá está la crítica bíblica compuesta acá, alta crítica, teoría de Wellhausen, aquí está, las teorías documentarias, y acá aparece esta idea de la hipótesis fragmentaria, y acá está la composición del Pentateuco, ¿no? Dos eloístas, E1 y E2, y luego el orden, PEJD, o sea, sacerdotal, eloísta, jehovista y deuteronomista. Graf le pone otro orden, le pone sacerdotal, eloísta, jehovista, deuteronomista y sacerdotal, segunda parte. Cubren, dice, el orden jehovista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. ¿Ya? Y Wellhausen pone la teoría más desarrollada en este orden, ¿no? Jehovista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, ¿no? Acá está. Jehovista en tiempo de Salomón, eloísta en el siglo 8 a.C., deuteronomista en tiempo de Josías y sacerdotal siglo 5, época de Esdras y Nehemías, ¿no? Claro, pone estas fechas porque hasta Esdras y Nehemías más o menos sí entra porque ellos fueron los que finalmente marcan esta parte de los escritos sagrados y ya se afirma la Torá y a partir de ese tiempo ya podemos hablar de una Torá definitiva, ¿no? Bueno, este, seguimos con el Génesis entonces acá. Ve, Génesis, esto es como reserva. En los primeros 11 capítulos, Génesis trata sobre la raza humana desde el Edén hasta Ur. Y en los 39 capítulos restantes, desde Canadá hasta Egipto. Este primer libro es la base para toda la revelación sobre Dios y su plan para el hombre. El Génesis narra cómo fue creado el universo y el hombre. No es una historia de la raza humana, ¿no? A ver, ahora ya le hice participar, creo, a Adrián. Hermano Javier, a ver, este párrafo, el Génesis narra, ¿no? El Génesis narra cómo fue creado el universo y el hombre. No es una historia de la raza humana. Su contenido ha sido divinamente seleccionado para mostrar aquellos acontecimientos que tiene que ver que tiene que ver en forma directa con el plan selectivo de Dios en su obra redentora para con el hombre. Es decir, los propósitos de Dios para la salvación. Es por eso que omite incidentes históricos de gran importancia. Es el relato de el comienzo del comienzo, relatando la humanidad, los primeros hechos y la forma que Dios
que trata Dios al hombre después de su caída y cómo a través de un hombre, Noé, y su familia, da la oportunidad luego al poblarse el mundo. Forma un pueblo a través de otro hombre, Abraham, y a partir de él forma la familia patriarcal que luego da origen al pueblo de Israel, llamado el pueblo de Dios. Génesis revela al Dios del pacto de la familia patriarcal. Muy bien, gracias. Y aquí está lo que hemos mencionado también, los capítulos 1 a 11 registran los primeros años de la historia del hombre, desde la creación hasta la Torre de Babel, y los capítulos 12 al 50 cubren unos 300 años y se centran en la vida de 4 hombres, Abraham, Isaac, Jacob y José. Génesis cubre más tiempo que los otros 65 libros combinados, ¿no? Porque los otros ya son más puntuales. Génesis se escribió para beneficio de los israelitas, pero los mensajes van más allá del tiempo, ¿no? Se revelan las promesas que Dios hizo a los patriarcas y se pone el fundamento para la revelación del amor de Dios y la redención de la humanidad a través de Jesucristo, ¿no? Muy bien. Este hermano Julio, por favor, la siguiente. Han pasado ya esta parte. Dios usa su palabra para llevar a cabo toda su creación. Esta creación es perfecta hasta que el hombre peca por escuchar a Satanás en vez de confiar en Dios y obedecer su plan. El pecado de Adán y Eva da como resultado la muerte espiritual y eventualmente hace que el mundo se llene de odio, violencia y desobediencia. El pecado prevalece hasta que Dios usa un diluvio para destruir a la humanidad, excepto al justo Noé y a su familia. Aún después de esto, el pecado inunda la tierra y la gente construye la inmensa Torre de Babel como un desafío a Dios. Sin embargo, Dios nunca deja de amar al hombre y los últimos 39 capítulos de Génesis revelan cómo a través de la familia de Abraham, Dios dirige la historia para establecer las etapas iniciales del plan para nuestra salvación y la comunión con Él. El libro termina con el pueblo elegido de Dios en Egipto. Muy bien, ese es un resumen de lo que menciona el libro, ¿no es cierto? De la creación hasta el pueblo, las 12 tribus en Egipto, ¿no? Este, este libro, como ya hemos mencionado, su idea no es contarnos la historia tal como, o los detalles de la historia, ¿no? Por eso mal hacen los judíos y también entre nosotros de asumir las fechas cronológicas que hay en la Biblia ahí y desde esa perspectiva decimos, bueno, son 6.000 años nada más que el hombre está en la tierra. Pero es que cronológicamente no es así, pues, porque la Biblia describe personajes y hay muchos, posiblemente muchas personas más que han existido, pero que no, no figuran en la Biblia, no figuran en este relato porque no eran importantes en cuanto al relato mismo, ¿no? Sí, como seres humanos importaban, pero imagínense, en toda la historia, todos los hombres y todas las historias de todos los pueblos, cuando se comenta la historia de un pueblo, ¿acaso se comenta la historia de todos sus habitantes? ¿De todos los que nacieron en ese pueblo? No. Se comenta y se da la historia de acuerdo a qué cosa, a los eventos saltantes que corresponden al hecho histórico de ese pueblo, lo que va a redundar en desarrollo, formación o destrucción de ese pueblo, ¿verdad? No, no se cuenta entonces datos pues familiares o de personajes por ahí o individuos, ¿no? A menos de que estos incentiven o marquen la ruta dentro de esa historia. Y eso es lo que ocurre con estos personajes. Entonces, por eso que en la Biblia hay muchas cosas que no están contadas. Por ejemplo,
el caso de Caín y las esposas que tuvo. A uno se hace la bola y dice, ¿cómo no? Si no había hombres en la tierra y mujeres, ¿cómo tenían que ser todos de Adán? Pero la Biblia no dice nada acerca de eso. ¿Cómo es que tuvo entonces sus mujeres? ¿De dónde salió? Es fácil, pues porque la Biblia no habla de esa generación y de los otros hijos. Sí habla de los hijos de Adán y de aquellos hijos que marcan ese evento y la narrativa, porque eso es para importancia para la narrativa, pero hay muchos otros que no están, pues, ¿no? Y miren que vivieron varios años, ¿no? Muchos años, entonces pudieron tener otros hijos aparte de los que la misma Biblia describe, ¿no? Y pobló la tierra, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que Adán y Eva poblaron la tierra, ¿no? La división del libro, más bien, acá está el bosquejo, este bosquejo lo pueden anotar, ¿no? O si quieren, tomen la foto. Entonces, la historia primitiva y la historia de los patriarcas. Básicamente, ese es el conjunto que hemos estado siempre diciendo, ¿no? Constante en este relato, ¿no? Ahora, lo que no hemos visto es los eventos, ¿no? En el relato. La creación, los dos primeros capítulos. La caída, el capítulo 3. De la caída al diluvio, capítulo 4 al 5. El diluvio, decimos, del capítulo 6 al 9. Y del diluvio hasta Abraham, capítulo 10 al capítulo 11. Bueno, todo eso es lo que, esa parte es muy rica, en realidad, de toda esta narrativa, ¿no? Y la historia de los patriarcas, desde el 12 al 50, la vida de Abraham, del 12 al 25, la vida de Isaac, del 25 al 28, la vida de Jacob, del 28 al 36, y la vida de José, del 37 al 50, ¿no? Entonces, aquí está bien marcado, ¿no? La historia, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José. En cambio, en la división anterior está por los eventos, ¿no? Creación, caída, diluvio, ¿no? Y de diluvio hasta Abraham, ¿no? O la generación postdiluviana, en todo caso, podemos hablar, ¿no? Aquí está el contenido temático, ¿no? Creación y la tierra como habitación, la raza humana, el pecado del hombre, la revelación redentora, la familia humana, la civilización impía, las naciones, las lenguas y luego el pueblo hebreo, ¿no? A partir del capítulo 11-10. Y hablando de hebreo, hablando de Abraham, pues, ¿no? Abraham es el hebreo, el hibrit, el errante, el caminante. Génesis entonces es un libro de principios religiosos cuyos 11 primeros capítulos forman una admirable introducción a las escrituras. La doctrina de la creación, la caída del hombre, elección y providencia aparecen en forma clara y sencilla. Los siguientes capítulos hasta el final tratan de la formación del pueblo hebreo y el trato de Dios para hacer de esta nación portadora de bendición al mundo, dando a conocer su plan redentor para todo hombre mediante el pacto con la familia patriarcal. Algo también que podemos trabajar en esto, el libro Las Generaciones. Hemos dicho generaciones o también orígenes, ¿no? ¿No? O familias. La clave de la estructura del libro es la palabra toledox, ¿no? Generación, origen, o estos son los orígenes, que es la palabra usada para introducir cada sección. Hay 10 generaciones, 10 toledox. Les precede un pasaje introductorio que está en el capítulo 1 al capítulo 2, 3. Las 10 divisiones son la creación, la generación de los cielos y la simiente terrena, la generación de Adán, ¿ya? Luego la generación de Noé, después las generaciones de los hijos de Noé, las generaciones de Sem, las generaciones de Taré, las generaciones de Ismael, ahí están, miren, que está contado Ismael ahí, ¿eh? Los árabes, tanto oramos por Israel, algunos hermanitos solamente están por Israel, pero no se dan cuenta que Ismael también
Al que era contado. por los ismaelitas, ¿no? Por los árabes. Las generaciones de Isaac, ahí está la otra, ¿eh? Porque el Isaac es la promesa, bueno, pero hay promesa también para Ismael, ¿eh? Las generaciones de Saúl, ¿ya? Y las generaciones de Jacob, aún Esaú también tiene, ¿no? Los edomitas eran también parte de esto, familias de Jacob, ¿no? Y entonces la número 10 es la generación de Jacob, ¿no? El libro tiene 50 capítulos y 1526 versículos. Hay un detalle que sí, con eso vamos terminando y lo continuamos la próxima semana. La doble creación o recreación. Hay teorías acerca de este asunto, ¿ya? Muchos eruditos dicen que Génesis 1.1 es la creación inicial, la de los comienzos, y hay mucha distancia de relato que empieza en Génesis 1.2, ¿no? Que se toma como proceso después de la creación del principio, es decir, hay alguna brecha o interrupción de lo creado por el caos que manifiesta, y por eso dicen que esto es el efecto de la rebelión de Satanás. O sea, hay muchos libristas conservadores, tradicionalistas, que dicen que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay una brecha, hay un abismo, ¿no? Que Génesis 1.1 aparece eso del origen, por ahí bien remoto, ya, y que hubo puesto un revuelo y que Dios a partir del versículo 2 comienza a ordenar, ¿no? ¿Y quién hizo ese caos? Porque Dios no puede haber hecho el caos, dice, ¿no? Entonces, Satanás, la rebelión, porque Ezequiel habla de eso y cómo fue llevar la tierra y destruir, ya. Hubo una convulsión en el universo y que se manifiesta en esa creación, ya. Ahora, pero el texto original no nos sugiere nada de eso. En realidad es un relato continuo, es un himno a la creación. Lo que sí podemos afirmar es que hay un segundo relato de creación a modo de resumen que empieza en el capítulo 2, versículo 4, y que describe con detalles la creación del hombre, ¿no? Ahí ese segundo relato de creación del capítulo 2, ¿ya? El objetivo es presentar al hombre, ¿ya? En el primer relato, que está en el capítulo 1, si bien termina con el hombre, pero detalla todo lo que está alrededor del universo y lo que Dios crea para luego definirse hacia el hombre, ¿no? Adán es el hombre que Dios crea, nombre hebreo que quiere decir hombre, hombre terrestre o humanidad también, ¿no? Porque no es un nombre exactamente, no es un nombre, es un sustantivo nombre, ¿no? No es un sustantivo propio, o sea, de un nombre particular, es la idea de humanidad, el sentido genético de grupo de especie humana, tanto en sus individuos masculinos como femeninos. La afirmación que se lee en Génesis 1.27 de que Adán fue creado por Dios no puede entenderse como un enunciado con carácter científico sobre el origen del primer hombre, sino que ha de interpretarse de acuerdo con las reglas de la moderna exégesis de la Biblia, según las cuales los escritores bíblicos atribuían a los orígenes a aquellos elementos que consideraban fundamentales para una comprensión religiosa del mundo. Entonces, esta idea de Adán como parte de esa creación, ¿no? Es parte de esos orígenes, ¿no? Los días también bíblicos, algunos dicen que son 24 horas, otros días de revelación, visión que Dios mostró a Moisés sobre la creación en 6 días, o también días expresados en sentido literario o poético, es una expresión poética de hecho, y podría representar una etapa de edad geológica en el proceso creador, que eso es lo que hacen algunos creacionistas, ¿no? Para darle el equilibrio con la ciencia, ¿no? Que son etapas geológicas, pero no marca eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no contiene ni ideas científicas en general, ni evolucionistas en particular. De modo que en estos capítulos de Génesis no debe verse ni una refutación, ni una confirmación
de las ideas científicas de Darwin. No hay eso. Su sentido es solamente religioso o espiritual, aunque la manera de narrar tenga que ver con mitos y géneros literarios propios de la época, ¿no? Porque hay eso. De paso, hay mitos en la Biblia. Edward Oren, él escribió un libro que se llama La Biblia sin mitos, ¿no? Creo que describe qué cosa es el mito también, de paso, ¿no? Que es una categoría sociológica, ¿no? Que tiene una validez. Bueno, acá vamos terminando. ¿Hay alguna pregunta? Ya la próxima semana vamos a continuar con esto, ¿ya? Ya estamos un poquito más claros acá ahora Sí, pastor. con el Solamente Génesis. que, pastor, la Biblia no se puede entender como un texto científico, No, no, pero ahí ni le vemos tampoco. a Alducín, le he escuchado algo decir con referente a la Biblia que tiene de la creación del hombre, los cromosomas y todo lo demás a veces. Sí, pero eso ya es añadirle, pues no dice la Añadirle, Biblia nada ¿no? acerca de eso. Sí, no, no, no. Uno puede hablar de eso, está bien, ya, pero darle categoría científica a los criterios que... Entonces, ¿dónde está el ADN en la Biblia? ¿En qué parte está? No lo encontramos, ¿no? Más allá de que poder mistificar el asunto de repente, Ahí, o de repente en esa teoría de los códigos de la Biblia, ¿no? ¿No? Podía ser por ahí, no sé. Pero hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Pero básicamente en nuestro mundo evangélico pues es muy conocido ese asunto de la idea de aplicarnos y toda la Biblia con verdades científicas que ya hemos dicho, que cambian, pues, ¿no? Lo que hoy tiene valor, que aquí a 20 o 30 o 50 años ya no va a servir. Einstein, por ejemplo, ya está pasando a la historia, ¿no? Ahora, ¿qué más? Hay otros científicos que están marcando la pauta, ¿no? Y las teorías relativas de Einstein han sido superadas ya, ¿no? Muy bien. Ahí nomás dejamos, no vamos a hablar acerca de ese, de ese aspecto porque no es, no es ciencia lo que tenemos que hablar acá. Bueno, entonces nuestro hermano, vamos a poner el presidente Julio Villarán, que llegó un poquito tarde, pero llegó. Estamos acá entonces. Gracias, hermanos. No se olviden de hacer sus lecturas y por favor un informe, ¿ya? Un informe de esa lectura, ¿ya? Para así mejor ordenar el asunto. eh, Porque cuando pregunten clase nadie responde, excepto que por ahí creo que Julio fue, ¿no? Que hizo... Ah, Roger, sí, claro. Mira, Roger cumplió, qué bueno. Roger ha cumplido. Eh, Eso está bien. Vamos a seguir con eso, o sea, sí, yo voy a preguntar, o sea, hagan su esto, pero también voy a preguntar para que ustedes me indiquen qué cosas es lo que han encontrado en la lectura, ya, porque de eso se trata. Y la próxima semana voy a tratar de ver cómo hacer en grupos o cómo participamos para que trabajen en clase también, ¿ya? Gracias, hermano, que Dios les bendiga. Ahora sí, hermano Javier, vaya corriendo a la agencia. ¿Ya? Bendiciones. Pastor, Dios le Ya. Nati, Nati ya está en Tingo, ya está entrando por ahí.